Bueno, estamos grabando. Esta es una clase de edema agudo de pulmón que la mayoría de ustedes planteó que les faltaba, digamos, entre el trabajo y la lectura, les faltaba conectar algunos asuntos. Por lo pronto, para hacer una visión del tema, digamos, terminada, y que ustedes se grafiquen o se ilustren qué es lo que pasa en un edema agudo de pulmón, les puse a propósito esta ilustración. No sé si ven. No sé si llegan a ver. ¿Qué es? ¿Un tráfico? Tráfico. ¿Qué más? ¿Cómo se llama ese tráfico intenso? Tránsito. ¿Cómo? Tránsito. Sí, pero ¿cómo se llama el tránsito este intenso? ¿Ven? Que de punta a punta. Tránsito lento. Tránsito lento, sí. Una acumulación. Sí, Hola, buen parecido. día. Acumulación. No, más que acumulación, ¿cuál es el término? Combustión. Congestión. Ahí está, congestión. ¿Nunca escucharon de la congestión vehicular? En muchas Sí, ciudades, está de Lepiane. por ejemplo, hay muchas ciudades como la nuestra que en muchas arterias se vivencia esto, congestión vehicular. Se llena de coches de punta a punta, ¿no? De extremo a extremo, y obviamente sí, el tránsito es lento y se originan problemas. ¿Cuál es la salida que tienen algunos conductores cuando hay congestión? ¿Qué maniobra utilizan? ¿Qué hacen? La vía más rápida tienen que utilizar. La colectora. Puede ser. La colectora que está prohibido, ¿no? La colectora es el carril que está al lado y que está prohibido circular por ahí, pero hay más de uno que se manda por ahí. Bien. Si no, ¿qué hacen? Supónganse que ustedes van en el coche y están con esta congestión. ¿Qué empiezan a ver? ¿Qué empiezan a observar? Me voy a correr así. ¿Alternativas? Eso, alternativas. O sea que donde ven que hay una calle que sale para otro lado, ustedes volantean y se mandan para otro lado. ¿Sí o no? Porque la idea es salir de la congestión, ¿sí? Salir de esos límites. ¿Está bien lo que digo? Lo mismo pasa en el edema agudo de pulmón. El edema agudo de pulmón, la definición, para que tengan ustedes en cuenta, es la acumulación anormal de líquido en el tejido pulmonar, ya sea en el intersticio y, si no, en los alvéolos. ¿Producto de qué? Producto de una gran congestión. ¿Congestión de dónde? En este caso, en el corazón. El corazón se congestiona, no empieza a funcionar como debiera, se congestiona, y la sangre, que en este caso está representada en esta ilustración por los vehículos, empieza a salir para distintos lados. En este caso se van al intersticio y se van a los alvéolos. ¿Puede haber acumulación de sangre en los alvéolos o en el intersticio? ¿Puede haber? Les pregunto, ¿no? No, no debería haber, profe. No. No pasa. ¿De qué se llenan los alvéolos? De oxígeno. De líquido, de sangre, profe.
no debería llenarse de sangre, debería llenarse de oxígeno. Ustedes, Claro. ustedes cuando respiran, cuando inspiran, llenan esos sacos alveolares del aire con un 21% de oxígeno. ¿Se dan cuenta? Pero no de sangre. Alrededor de los alveolos pasan los capilares, que los capilares llevan la sangre desoxigenada y ahí se produce la hematosis, pero es un intercambio de gases, no de sangre. El capilar no le da sangre al alveolo. En este caso, porque hay una gran congestión, como si fuera una congestión vehicular, la sangre sale y se llenan los alveolos y el intersticio de sangre. Se acumula líquido, razón por la cual el paciente no puede respirar. Entonces, ¿es un problema la congestión vehicular? ¿Les pasó de ir a querer ir a Mar del Plata, por ejemplo, el 2 de enero y encontrarse la ruta 2 de esta forma? E ir a paso de hombre por la ruta, o no sé a dónde fueron, pero si se encuentran en una congestión de este tipo es un problema serio. Porque un recorrido que pueden hacerlo, no sé, en 2 horas, 3, acá lo van a hacer en 8, 9, una locura. Lo mismo pasa en el edema agudo de pulmón, es un problema y un problema serio que hay que resolver porque si no el paciente se muere. Y no estoy hablando de 8 o 9 horas, estoy hablando de una circunstancia del momento. Es una emergencia médica el edema agudo de pulmón. Insisto, la definición, que era la pregunta número 1, ¿qué es el edema agudo de pulmón? Acumulación anormal, porque no es normal, de líquido en el tejido pulmonar, ¿sí? Ya sea en el intersticio o en los alveolos. ¿Sí? Entonces eso hay que resolverlo ya, en el momento. ¿Sí? Bien. ¿Por qué pasa lo que pasa? Es la pregunta número 2 sobre fisiopatología y que yo te corregí ahora en tu trabajo. Mejor dicho, te mandé a que corrijas porque no está claro en realidad la respuesta. Hay una contractilidad del ventrículo izquierdo que está alterada. El ventrículo izquierdo, ¿sí?, está alterado. Recuerden que la estructura del corazón es una aurícula derecha, un ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. ¿Sí? Este ventrículo izquierdo, ¿sí?, en la diástole, digamos, se abre todo para que se llene de sangre, ¿no? Porque es la sangre que pasa de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, ¿está bien? Que llegan de las venas pulmonares. ¿Es correcto esto? ¿Se entiende? Si no, voy más despacio. Más despacio. Bien. A ver. Sí, acá lo tenemos. Acá tenemos así. ¿Está bien? El corazón. ¿Sí? Tenemos una aurícula derecha, un ventrículo derecho. ¿Verdad? ¿Qué llega a la aurícula derecha y al ventrículo derecho? Sangre desoxigenada, que viene por las venas, el retorno venoso, ¿sí o no? ¿Sí? A través de la vena cava superior y la vena cava inferior. ¿Está bien? ¿Correcto? ¿Sí? Sí, profe. Bien, y después tenemos acá aurícula derecha, ventrículo derecho. Y acá tenemos una aurícula izquierda y un ventrículo izquierdo que se va a alimentar de la sangre que llega de, en este caso, ustedes lo están viendo al revés.
Sangre. La aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo se va a llenar de sangre que viene de las venas pulmonares, que viene del pulmón oxigenada. Se llena la aurícula izquierda y esta pasa por la válvula, pasa al ventrículo izquierdo. Una vez que se llena el ventrículo izquierdo, este ventrículo expulsa o eyecta la sangre por la arteria aorta y esta va a todo el cuerpo. ¿Es correcto esto? ¿Sí o no? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces estamos diciendo que el problema acá es que la contractibilidad del ventrículo izquierdo, o sea de este, ¿no? La contractilidad del ventrículo izquierdo está alterada. ¿Por qué? Bueno, hay varias causas. Puede ser un infarto agudo, puede ser una insuficiencia cardíaca congestiva, distintas causas. De este edema agudo pulmonar, edema agudo de pulmón, perdón, edema agudo de pulmón cardiogénico, ¿está bien? Porque la otra pregunta le decía qué tipos. Había ¿cómo se llama? Había una pregunta de la 3 que decía clasificación según su origen. Bueno, el edema agudo de pulmón puede ser cardiogénico, o sea que tiene que ver con el corazón y con patologías cardiológicas, o no cardiogénico. El pulmón se puede llenar de líquido a través de otras patologías como la neumonía, o como una... Que no lo saqué a las tardes y después ¿Cómo? ya no bajé más hasta... Ay, ¿Cómo? perdón, profe. Ah. ¿Cuál era la pregunta? No estaba preguntando nada. Simplemente estaba explicando que la pregunta 3, que decía la clasificación según su origen, decimos que el edema agudo de pulmón puede ser cardiogénico, o sea que tiene que ver con el corazón y patologías del corazón, como arritmias, como insuficiencia cardíaca congestiva, como un infarto agudo de miocardio, que hacen que este ventrículo izquierdo, decimos acá, según la fisiopatología, está alterada la contractibilidad, entonces no eyecta como debiera el líquido, ¿sí? En este caso la sangre. ¿Se dan cuenta? Entonces, aumenta el volumen de la presión telediastólica. ¿Qué es la presión telediastólica? La presión telediastólica no es otra cosa que cuando se agranda el ventrículo para recibir la sangre en la diástole. Vieron que en la diástole el corazón, digamos, las aurículas y los ventrículos se abren para recibir la sangre. ¿Sí? Y en la sístole eyecta. ¿Sí? ¿Ven la mano cómo se mueve? Se abre, ¿no? El ventrículo se agranda y recibe la sangre de la aurícula izquierda, en este caso, al ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo se abre. Esa tensión que se ejerce en las paredes en ese momento se llama presión telediastólica o volumen telediastólico. Que para que tengan una idea... Entonces es la tensión de la aurícula izquierda hacia el No, es la tensión que se ejerce... Es la presión. Sí, es la tensión o presión que se ejerce en las paredes de los ventrículos cuando llega la sangre de las aurículas. Háganse de cuenta que ustedes están inflando un globo y a mayor cantidad de agua el globo se va inflando más. Pero llega un momento que el globo no se puede inflar más. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad, si no va a explotar, ¿se dan cuenta? Sí. En este caso el ventrículo izquierdo, su capacidad son 120 mililitros. ¿Sí? O sea que de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo puede llegar 120 mililitros, nada más. Si hubiera más y se agranda el corazón. No por nada hay muchos pacientes que tienen esa patología, el corazón agrandado. ¿Se entiende? Bien, entonces, repasemos la fisiopatología.
La contractilidad del ventrículo izquierdo está alterada. La fracción de eyección, o sea, cuando expulsa el ventrículo izquierdo la sangre, ¿sí?, hacia la aurícula, hacia la arteria aorta, está disminuida. Entonces, aumenta el volumen de la presión telediastólica y la presión hidrostática pulmonar aumenta. Entonces salen los líquidos capilares. ¿Qué pasa? Es como esta congestión de vehículos. Al ventrículo izquierdo no funcionar como debiera, se empieza a llenar más y empieza a expulsar sangre y genera una presión en este caso, las arterias pulmonares, la sangre que viene por las venas pulmonares y esa sangre que no puede ingresar al ventrículo izquierdo porque ya está lleno y no expulsó toda la cantidad de sangre que debiera, empieza a salir para afuera. Hay una gran congestión de sangre, entonces esa sangre comienza a buscar otro tipo de vertientes o otro tipo de salidas. En este caso, la presión hidrostática aumenta. ¿Saben la que es la presión hidrostática? ¿Saben lo que es la presión hidrostática? No, profesor. Son las famosas leyes de Starling, presión hidrostática y presión oncótica. La presión hidrostática es la presión que se ejerce al paso de un líquido para afuera, digamos. Yo tengo una arteria y la presión hidrostática va a ser presión de salida hacia afuera. ¿Sí? En este caso, la presión hidrostática es la que lleva la sangre por las arterias y hace su recorrido por las venas. Pero cuando aumenta esa presión hidrostática, por ejemplo en la hipertensión, ¿sí?, la sangre sale para afuera. ¿Y hacia dónde va? En vez de estar dentro del espacio intravascular, sale para afuera y me llena de sangre el intersticio. Por eso, no por nada, el paciente hipertenso tiene edemas. ¿Qué es? Es sangre coleccionada en el segundo espacio o en el intersticio. Me está poniendo agua o me está poniendo plasma donde no debiera. ¿Se entiende esto, chicos? Sí, profe. La presión hidrostática es como un empuje que tiene los líquidos para salir contra una pared. Llega un momento que la pared cede, entonces a mayor presión el agua sale para afuera. Profe, ¿y es por eso que sangra la nariz? Claro, tal cual, tal cual. Exactamente, porque se rompen los vasos, los capilares que hay, que son diminutos. Igual que se te llena de sangre los capilares oculares. Vieron que las escleróticas, esto blanco del ojo, en los pacientes hipertensos están colorados. ¿No lo vieron eso? Sí, profe. Hay pacientes hipertensos que ustedes le ven las escleróticas, o sea, el blanco del ojo, y está colorada. ¿Por qué? Porque se llenan de sangre. Y no por nada esa sangre de la presión, de la tensión arterial alta, sube hacia el cerebro y me hace un aneurisma y después me puede provocar un ACV hemorrágico. ¿Se dan cuenta? O sea, profesor, que Perdón, disculpe. Los Sí. ojos rojos, o sea, ¿es presión? Claro. Alta, siempre alta. Es una manifestación de la tensión arterial alta. De hipertensión, en realidad. Y cuando te sale sangre por la nariz, o sea, tenés un episodio de epistasis, sangre por la nariz, es porque también pasó la sangre con fuerza y rompió un capilar, un vasito de la nariz, de las fosas nasales, y hace como si fuera una válvula. Hubo un aumento de presión hidrostática y esa presión que se genera contra las paredes, en este caso de las paredes intravasculares, se dio y se fueron para todos lados. ¿Se entiende?
Esto mismo en el edema agudo de pulmón es lo que pasa. El ventrículo izquierdo, perdón, está alterado, entonces no puede expedir la sangre como debiera. Las venas pulmonares siguen llenando la aurícula izquierda le pasa al ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo, si tenía 120 mililitros para expulsar, expulsó 40, le quedan 80 dentro, y esos 80 más los que le llega, se congestiona. ¿Y qué hace? Y vuelve entonces de vuelta hacia las venas pulmonares se llenan de sangre, llegan al pulmón con más sangre, se congestiona, y la presión hidrostática hace que salga para afuera ese líquido. ¿Y a dónde va a parar? Al intersticio pulmonar y a los alvéolos, que no debiera. ¿Se entiende eso, chicos? Sí, profe. Si no lo entendieron, lo explico de vuelta, no tengo problema. Por eso les ilustraba de alguna forma este tema con lo que es una congestión vehicular. Cuando hay una congestión vehicular es un gran problema que hay que resolver, y el automovilista lo que hace es romper esa barrera. Vieron que la calle tiene digamos, dos límites. Y el automovilista, ¿qué hace? Bueno, cuando ve que la puede sortear, y se va para un lado, se va para el otro, y van saliendo para los costados. Algunos, como decían, van por el acceso colateral, que está mal, ir por la colectora. ¿Se dan cuenta? Lo mismo pasa en la arteria, en las arterias coronarias, y en este caso las venas pulmonares, que insisto, hay un retroceso de sangre a las venas pulmonares que van hacia los pulmones, y obviamente se recontracarga de sangre, se congestiona, y esa sangre va a parar al intersticio y va a parar a los alvéolos. Entonces, por eso decimos que es el edema agudo de pulmón, una acumulación anormal de líquido en el tejido pulmonar, ya sea en el intersticio o en el alvéolo. Por eso la pregunta 4 era ¿cuál es el objetivo, ¿no? Principal del tratamiento? Bueno, disminuir el volumen circulante y mejorar el intercambio respiratorio, ¿se dan cuenta? O sea, ¿cuál es el objetivo? Y tengo que sacar todo ese líquido que hay en el pulmón porque es una colección, un acúmulo de líquido anormal, entonces lo tengo que sacar. ¿Se dan cuenta? Tengo que disminuir ese líquido circulante. Y también dice que hay que combinarlo con fármacos, con oxigenoterapia y otros. Ahí está. ¿Qué tipo de fármaco se va a utilizar para sacar ese líquido? Había una pregunta que decía... Un vasodilatador, profe. Tratamiento de fármacos. Dice morfina, furosemida, digitálicos, creo que la 9 era, ¿no? Sí. Mencionaba todos y después decía que un broncodilatador y un espamo había que utilizar y cuál era el fármaco. Sí. Ujú. Acá lo tengo. Esperen que vamos a compartir la pantalla. La aminofilina. Sí, díganme por lo pronto si hasta acá entendieron el tema. La aminofilina era para el caso de sibilancia. No. Sí. Claro, para los broncoespasmos y mejorar la Bueno, sibilancia. entonces no, esperen, no se confundan. Yo les pregunté qué fármaco es el que se utiliza para sacar el líquido. Ujú. Acá tengo guía de estudio, esperen. Puro,
Acá solamente, profe, pone el tipo de fármaco, pero sería la morfina, No, Pero el que diurético, sería un diurético porque el profesor está diciendo para sacar el líquido. claro. Ujú, Vamos por partes. Yo, acá, ven, diuréticos. ujú. Farmacoterapia. La morfina, que era una pregunta que decía acá, decía, a ver, que yo lo tenía anotado. No, a ver. En la 5 decía finalidad del uso de la morfina en tratamiento con el edema agudo del pulmón. ¿Para qué me sirve la morfina? ¿Mm? Para que pueda reducir la ansiedad. Claro, ven que dice acá en esta diapositiva del PowerPoint, que está bastante, pero bastante claro la respuesta. Dice morfina intravenosa en pequeñas dosis para reducir la angustia, la disnea y la resistencia periférica y disminuir la frecuencia respiratoria. ¿Sí? No se ve el PowerPoint, acá en la pantalla. ¿No lo ven? compartió? ¿No? ¿Seguro? A ver. Esperen. Yo pensé que lo estaban viendo. ¿Ahí? Ahí lo está. La furosemida, profe. ¿Pero Lo están hubiera viendo el leído. PowerPoint? Sí, Bueno, esperen con esto. No nos volvamos locos. Vayamos por parte. La pregunta 5 que dice, ¿cuál es la finalidad del uso de la morfina en el tratamiento del edema agudo de pulmón? Es para reducir la angustia. ¿Qué es la morfina? ¿Qué tipo de fármaco es? no es un sedante, profe. Es un Es un opioide. antiinflamatorio, profe, ¿no era? No. es La morfina es un opioide. analgésico. Ujú, Es un ansiolítico y un opioide, chicos. ujú. Permite que disminuir el dolor. ¿Sí? ¿Está bien? Listo. Sí, sí. ¿No Sí, tuvieron profe. fármaco ya? Estamos Estamos en en eso, el profe. trabajo, profe. Están en eso. Bueno, búsquenlo. Esta semana lo tenemos que entregar. Sí, bueno, búsquenlo a conciencia, que es la morfina. Pero la morfina, para que tengan idea, es un opiáceo, un opioide, que sirve para disminuir el dolor, produce una analgesia, pero Por también eso, sirve como ansiolítico. Bueno, sirve como ansiolítico. ujú, ¿Sí? Lo que Sí, pasa sí. con la morfina es que se utiliza para el tratamiento del dolor, es el fármaco último que yo voy a utilizar porque después no hay otro más. ¿Sí? Entonces yo, antes de llegar a la morfina, utilizo otros analgésicos. Pero en este caso, el paciente con edema agudo de pulmón, ¿por qué quiero reducirle la angustia y la disnea? ¿Cuál es el problema de él? ¿Cuál es el problema del paciente con un edema agudo de pulmón? es que no va a poder, profe, lo que... ¿Por qué no entendí la pregunta, profe? ¿Por qué voy a utilizar morfina, o sea, para reducir la angustia? ¿Por qué siente angustia el paciente con edema agudo de pulmón? Profe, no va a poder dormir por la sintomatología que él tiene. No va a poder Le respirar, cuesta respirar, ¿La profe, por eso. respirar. profe? eh, Cuando uno tiene, Se está cuando uno, ahogando, sí. chicos, se Y está luego ahogando. Ujú, Chicos, se está muriendo el paciente. ujú.
Se está ahogando. ¿Nunca se ahogaron ustedes y no pudieron respirar? ¿Y cómo estaban? ¿Estaban tranquilos? No, se angustian. Y no es una angustia depresiva, se angustian porque sienten que se ahogan y se están muriendo. ¿Cuánto tiempo pueden permanecer sin respirar ustedes? Y 1 minuto. No sé. 1, 2, 3 minutos. ¿Hicieron esa prueba cuando estuvieron en una pileta? Dijeron, a ver, ¿cuánto puedo resistir sin respirar? Y se pusieron debajo Sí, del profe, agua. depende de cada persona. De la Bueno, capacidad, Bueno, ¿de qué capacidad? A ver, la capacidad pulmonar. Sí. Y del control que tenga uno mental. Hay gente que entrenada puede resistir mucho más tiempo, pero no tanto. Ya, está tranquilo. ¿Cómo trabajan los buzos debajo del agua? con un Solamente, equipo de oxígeno. qué piola. Por eso, no hacen control mental, dicen, bueno, yo puedo. No, Ujú, llega un momento que necesitan respirar oxígeno. ujú. Entonces, una persona con un edema agudo de pulmón que dijimos que no puede respirar porque tiene líquido en los alvéolos y en el intersticio, no hay intercambio gaseoso y se muere, chicos. Entonces es ese ahogo que siente y hace que se angustie, que le agarre, ¿cómo se llama? Intranquilidad. Por eso se usa la morfina. Ahora, yo les digo, en la guardia, después de estar 12 años, jamás vi que se usara la morfina en este tipo de casos. Jamás. ¿Por qué? Porque, bueno, hay otra pregunta que decía, Profesor, ¿y qué se usa entonces en este caso? Porque bueno, dice, en la pregunta 6 dice, síntomas que indican necesidad de administrar antagonista de morfina. La 6. O sea, ¿por qué no uso ¿cómo se llama? La morfina, en este caso. En presencia respiratoria excesiva, depresión respiratoria. Claro, porque la morfina me genera depresión respiratoria. ¿Se dan cuenta? Si yo ya tengo un problema respiratorio que estoy ahogándome, ¿cómo le voy a poner morfina para que se deprima más todavía la parte respiratoria y se muere? ¿Se entiende? Por eso estudios nuevos que se han hecho, y ya les digo, yo en los 10, 12 años que estuve en la guardia, jamás vi un paciente que se le administre morfina. ¿Por qué? Porque es una emergencia médica, chicos. El edema agudo de pulmón se resuelve sacando el líquido que tiene en el pulmón lo antes posible, lo más rápido posible. De esa forma uno alivia la situación del paciente y revierte esa situación que lo está aquejando, ¿se dan cuenta? ¿Y qué diurético uso? Furosemida, no uso ni espironolactona ni tampoco hidroclorotiazida. ¿Por qué la furosemida? Porque la furosemida es un diurético del asa, o de asa, como se le llama, actúa en el asa de Henle, donde se reabsorbe el sodio y el agua. Entonces, al inhibir esa reabsorción de sodio y agua, hace que el paciente orine y orine mucho. ¿Cuántas ampollas de furosemida utilizo en un edema agudo de pulmón? Las que sean necesarias, chicos. Me importa 3 pepinos si el paciente se orina todo y me llena toda la cama de orina. Pero yo necesito sacar ese líquido del pulmón porque si no el paciente se muere. Ah, ¿y cuánto puede durar? Y bueno, ¿cuánto pueden durar ustedes debajo del agua? Me dijeron 3 minutos. Bueno, en 3 minutos, en 5, el paciente se me muere. ¿Se dan cuenta cuál es la situación imperante acá en un edema agudo de pulmón? Es una emergencia. Sí, profe, sin ir más lejos, el viernes pasado a la madrugada, el papá de una amiga, que es era como un padre para mí, se murió de un edema pulmonar. Bueno, mira vos.
¿Se dan cuenta? O sea, lo tengo que resolver en el momento, si no el paciente se muere. Entonces, por eso, lo que yo vi para revertir, que es lo que me preguntaba vos, Gonzalo, y bueno, entonces si no se usa morfina, se usa diurético, chicos, para sacar, y no una ampolla, 3, 4, 5. ¿Se dan cuenta? Para que el paciente orine rápido. Entonces hay un tratamiento, digamos, una acción de enfermería rápida, o sea, inmediata, y después otra mediata. Porque acá ustedes tienen en la pregunta 10, creo, acciones de enfermería. ¿Sí? Sí. ¿Cuáles son las acciones de enfermería? Valorar el estado de conciencia, dice acá, posición semifóbula, Control de signos vitales, el control de ingreso y signos el vitales, egreso de líquido. administración de oxígeno, colocar vía periférica, control estricto de ingresos y egresos, administración de fármacos prescriptos. En este caso, el antagonista de la morfina que dice acá, ¿cuál es el antagonista de la morfina? Póngale que un médico vino y dijo, no, ponerle morfina intravenosa. Bueno, yo le coloco para reducir la angustia, como dice acá, para reducir ¿cómo es? La disnea, porque es un vasodilatador, pónganle, pero me voy de mambo, el paciente se deprime respiratoriamente. Entonces, ¿cuál es el antagonista de la morfina? Acá lo dicen. Clorhidrato de naloxona. Naloxona, la naloxona. ¿Ven? Este fármaco es un antagonista. ¿Qué quiere decir? Que revierte la actividad que surgió a partir de la administración de morfina. Es un antagonista de los opioides, la naloxona. Así como el flumazenil es el antagonista de las benzodiazepinas, para un paciente que se tomó un montón de ansiolíticos, pónganle clonazepam, Alplax, yo le administro en bolo flumazenil. Lo mismo hago con la naloxona si el paciente tiene una depresión respiratoria a partir de la morfina u otro opioide. ¿Se entiende? Bien. Entonces dice acá, que las acciones de enfermería, dijimos, dice, ¿qué otros cuidados aparte de estos? Bueno, yo coloqué valorar el edema periférico, explorar las venas del cuello, observar signos y síntomas del deterioro neurológico, colocar sonda vesical, gases arteriales también, y colaborar en la instalación del catéter de Swan-Ganz. ¿Sí? Todas esas acciones de enfermería, ahora ustedes díganme cuáles son las inmediatas y cuáles son las mediatas. O sea, ¿qué es lo más prioritario en un edema agudo de pulmón? Que yo lo tengo que resolver ya. El ingreso y el egreso de líquidos, profe. Control de Que ingreso y salga egreso. De diuresis. ¿Cómo? El control de ingreso. Controlarla No. de egreso en realidad. No, Carolina, acordate que el paciente en 5 minutos se No, muere. la administración de la medicación, de la furosemida, porque tiene que ser inmediatamente. Ya está, flaco, se te muere el paciente en 5 minutos. Inmediatamente son los. Cuando vos agarraste el papel para decir, bueno, entraron tantos mililitros, el paciente se te murió. Entonces hay que colocar administración de furosemida al toque, now, ya. ¿Cómo lo van a pasar? ¿En pastilla? Minicar oxígeno, primero el oxígeno. Intravenosa, profe. Intravenoso, perfecto, porque va a la vena directamente, va al torrente sanguíneo. Si no tiene vía periférica, ¿qué hacemos? Abrimos un catéter. La ponemos, se la administramos. Le colocamos una vía periférica y le pasamos la furosemida urgente. Si no conseguimos colocarle un acceso periférico, ¿qué hacemos? ¿No puede ser central? No, Pasa que eso lo debería. se murió el paciente. médico. Se murió, se te Ok. murió.
Tenés que resolverlo en 5 minutos, Carolina. ¿Qué hacemos? Ven que es un trabajo coordinado, ¿eh? No es un Y hacer la enfermero punción solo. en el pulmón, profe. ¿Cómo? ¿Solo una punción del pulmón? ¿Punción? No, No. no. No, chicos, tenemos que administrar furosemida. Uno de ustedes le pone el lazo y empieza a colocar el acceso venoso periférico y no puede. ¿Qué hace? Profe, en bolo no se puede poner, ¿no? ¿Cómo? En bolo. Sí, les estoy diciendo que es en bolo que tienen que poner y no una ampolla, 2, 3, lo que Claro. sea necesario. ¿Pero qué hacen? Se lo colocan endovenoso, chicos. Le ponen el lazo y en vez de poner una vía periférica, establecen dónde está la vena y si pueden Te enganchar había una dicho vena, antes, profe. bueno, si ponen una, bueno, intravenoso, pero vos me dijiste, le Claro. coloco un catéter periférico. Si no pueden el catéter, antes le pueden colocar por lo menos 2 ampollas de furosemida endovenoso, para ir viendo que el paciente elimina el líquido. ¿Qué más? ¿Qué otra acción de enfermería rápida, urgente tienen que hacer? ¿En qué posición tiene que estar el paciente? En posición Fowler Fowler. o semi-Fowler. En posición semi-Fowler o Fowler y los miembros inferiores, ¿cómo tienen que estar? ¿Cómo tienen que estar los miembros inferiores? No lo sé, profe. Está bien. Prefiero Sí. decir eso a poner cara de nada. No, está bien, está bien. Pero piénsenlo. Yo los pongo Pues por tiene que debajo. retornar. A ver si, contame, a ver. Sí, retornar, ¿qué? A ver, decime, sí. Podría ser, profe, pero corríjame, ¿no? Podría ser en el caso también cuando somos hipertensos y hacemos el Trendelenburg. En este caso sería inclinado hacia costo, no hacia abajo. ¿Cómo? Podría ser no hacia abajo los miembros inferiores, los elevo. Elevados. Elevados, decís. Cuando Ujú. hay presión baja sería. Si yo elevo los miembros del paciente que está con un edema agudo de No, pulmón, pero por eso te digo, profe, sería lo contrario, sería eso. y bueno, ¿cómo tienen que estar los miembros inferiores? Si vos no Hacia lo ves, abajo. Pues. y hacia abajo. ¿Por qué? Ujú. Para que haya una... Para que Para circule la sangre, profe. el líquido, ¿no? Para que el líquido, ¿para dónde vaya el líquido? Hacia todo el cuerpo. ¿No? Hacia todo el cuerpo. No, Hacia- Yo tengo líquido en los pulmones. ¿Sí? Espérenme un minuto. Espérenme un segundo, que ya venga. Ahí está. Yo tengo líquido en los pulmones, acá. ¿Está bien? ¿Lo ven el líquido? sí, profe. Si yo lo pongo en Trendelenburg, ¿dónde va el agua? Hacia la cabeza. Hacia la cabeza, profe. Hacia los pulmones de vuelta. Estoy llenando de vuelta los pulmones de líquido. Sí. Si lo pongo en Trendelenburg.
Ajá. Ustedes me dicen, lo pongo en semifowler, así. ¿Qué quiere decir? Que estoy liberando Los pulmones los salivan. pulmones del líquido. Gravitatoriamente los estoy Ujú. mandando para los pies, para los Ah, miembros inferiores, ¿se dan cuenta? sí, pues. ¿Se entiende el concepto? Si yo lo pongo en posición supina, ¿no? De cúbito supino, y el paciente no lo va a tolerar. ¿Por qué? Porque el pulmón está lleno de líquido de vuelta. Por eso ustedes me dijeron, acción de enfermería urgente, colocarlo en semifowler o fowler, con los pies para abajo, con los miembros inferiores para abajo. Inferiores. Claro, los miembros inferiores, los pies, para abajo. Pies. Colgando para abajo. ¿Por qué? Porque el líquido va a ir para abajo, ¿se dan cuenta? Entonces gravitatoriamente el pulmón se va a ver liberado. Mientras está así, otro de ustedes le coloca un lazo y trata de colocar una vía periférica. Si no puede, si le puede enganchar una vena, le administra 2 ampollas de furosemida que ya tiene cargada en la jeringa, para que el paciente orine. ¿Cuál es la otra acción de enfermería rápida, urgente? ¿La oxigenoterapia, profe? No. Oxigenoterapia, bien. Otro que le ponga una máscara, que le aporte oxígeno. ¿Sí? ¿Qué dispositivo vas a usar? ¿De alto flujo o de bajo flujo? Eso lo vieron conmigo. Sí, profe. Alto. Alto flujo. Y de alto flujo. En este caso, ¿qué voy a querer? Que tenga mayor oxígeno porque los alveolos están llenos de agua y no reciben oxígeno. En este caso, ¿qué dispositivo tengo yo para administrar al 100% oxígeno? ¿La máscara de reservorio? Máscara con reservorio, muy bien. Con reservorio. La que tiene la bolsa, entonces. Ven que no es solamente un enfermero el que tiene que estar ahí presto, y si hay uno solo, tiene que estar muy atento, muy rápido y muy efectivo en lo que está haciendo. ¿Se dan cuenta? Yo entro con el médico se da cuenta de esto y mientras él lo coloca en Fowler y le baja los pies, yo le pongo la máscara y le pongo el lazo y trato de o colocarle la vía periférica o administrarle endovenoso la furosemida. Si y además, profe, ¿le tiene que agregar ahí la morfina? ¿O eso después? Bueno, teóricamente se debería colocar ahí la morfina, pero ¿qué pasa? Yo les digo, en 12 años que estuve trabajando y viendo cómo se resuelven edemas agudos de pulmón, jamás vi colocarle morfina a nadie. ¿Por qué? Porque la morfina causa depresión respiratoria. ¿Se dan cuenta? Y entonces todo lo que estoy haciendo lo estoy tirando todo por la borda si uso morfina. No solamente lo dice acá el PowerPoint, sino lo dice el libro Le Monnet, pero yo les estoy manifestando lo que, digamos, la experiencia que tengo yo al respecto de este tipo de cuestiones, y se los fundamento científicamente. La morfina causa depresión. La morfina se usa, chicos, para cuando hay cuidados paliativos. ¿Vieron que hay un paciente con un cáncer terminal y que yo quiero que él pase a mejor vida, haga ese traspaso de una manera no tan dramática, y bueno, entonces le coloco dos, tres ampollas. ¿Qué? No se coloca cuando el paciente ya no da más del dolor, la morfina. Sí, bueno, también. ¿No? Si hay una paciente con dolor, pero no con un compromiso respiratorio como el edema agudo de pulmón. ¿Se dan cuenta? Por eso es muy discutido el tema de la morfina. No por nada acá le ponen de que hay que tener una naloxona cerca por si yo lo deprimo respiratoriamente, que de hecho
lo voy a hacer y el paciente por ahí se me muere por culpa de que le puse la morfina. Pero ese, entonces, profe, sería un efecto adverso. O sea, Claro. en el caso de que le aplicamos la morfina No, en no, ese no, no cuadro es un efecto adverso, es iatrogenia, es mala Ah, praxis. iatrogenia. Ajá, iatrogenia. Y porque yo si sé que la morfina, el efecto Produce. adverso de depresión respiratoria, y se lo coloco a un paciente con edema agudo de pulmón, que tiene un problema respiratorio, y Mm. ¿se dan cuenta? Sí, profe. Profesor, le hago una consulta. Y luego entra a la cárcel. Sí, claro. ¿Cómo me doy cuenta que tiene un edema agudo de pulmón? Apenas ingresa a la guardia, digamos. Claro, bueno, ahí está. Ahora lo vamos a ver la sintomatología. Pero hasta acá lo entendieron, chicos, que hay acciones de enfermería. Por eso Sí, la profe. pregunta 10 dice acciones de enfermería. Y pone valorar el estado de conciencia. Miren si yo me pongo ante un paciente, para que tengan en cuenta, un paciente con un edema agudo de pulmón se está ahogando. Gonzalo, hacete la idea, la cara de un paciente que se está ahogando. ¿Ven que dice acá manifestaciones clínicas? ¿Ven? Inquietud, angustia y pánico. ¿Lo ves, Gonzalo? Sí, 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 me imagino. Así se va a manifestar, porque se está ahogando. Si vos te estás ahogando y no tenés... ¿Qué haces cuando estás así, digamos, abajo del agua? ¿Vieron el que se ahoga, que empieza a chapotear, sí o no? Sí, busca la forma de respirar. Sí. Y a desesperarse, ¿sí o no? Bueno, lo mismo pasa fuera del agua. El paciente que tiene agua en los pulmones y empieza así, inquietud, angustia, pánico, falta de aire, manos frías y húmedas. Yo lo toco, va a estar frío, pálido. ¿Por qué? Porque no le está ¿Y entrando... dolor, profe, no puede causar? Sí, pero dolor no es, el dolor no, dolor no. Acá se está ahogando, chicos, no tiene oxígeno. Va a estar cianótico, porque no tiene, va a estar azulado, cianótico. Profe, ¿y qué dice de la piel grisácea también dice? No, olvídate la Eso piel. no, ¿no? ¿Vos me viste la No. cara ahora? ¿Vos lo interpretaste? Te vas a buscarme, a ver, No, yo te hago no, así está bien, la ahora, te parte hago así esa. ahora porque me estoy ahogando. A ver, ¿este Sí. paciente tiene la piel grisácea? No, Parece no, que no, ¿eh? No creo que sea un edema agudo. Ahora me estoy muriendo. Y te puede resucitar, ¿no? Y bueno, pero por eso. Pero, No, chicos, sí, bueno, piensen un poquito lo que... a ver, sí. ya está. Inquietud, Ujú. angustia, pánico porque me falta el aire. ¿Qué querés que te lo escriba en un cartel? Me estoy muriendo. No, ya está. Sí puede haber el líquido espumoso ese sanguinolento que sale por los bronquios y tráquea. Sí. Sí puede salir una espuma como si fuera, ¿vieron la del perro de la rabia? Ujú. Así en el paciente. Pero después todo lo demás, pulso débil, distensión de las venas del cuello, eso es secundario, chicos, eso lo voy a ver después. Igual que el valorar el estado de conciencia. Yo te hago... Y vos decís, a ver, el estado de conciencia, señor, ¿en qué día estamos hoy? ¿Cómo se llama usted? No, chicos, me estoy muriendo. En todo caso, eso serán acciones de enfermería para verlo después, en una acción mediata, cuando yo ya salí del edema agudo. ¿Qué otra acción de enfermería es prioritaria? Si le coloqué oxígeno, lo puse en semifowler o Fowler, le administré ¿La el saturación? diurético. ¿Cómo? Los signos vitales. No sé, digamos, el Bueno, deseo, le tal vez pones... sudoración. No, los signos vitales no, la saturación de oxígeno. ¿Sí? Porque no lo voy a controlar. A ver, señor, le voy a controlar la temperatura para ver si está con temperatura. No.
puntualicemos, saturación. Le pongo un saturómetro Profe, en el dedo para establecer si está saturando bien o no, o si se me está muriendo. Sí. Sí, te escucho. paciente entra a emergencias, bueno, entonces, ¿qué se llama? Se supone que tenemos que monitorizar inmediatamente, poner lo que son el cronómetro. Después creo que hay cablecitos de una. Yo vi porque le hicieron a mi tío y le pusieron los cablecitos ahí para el corazón, creo que le pusieron como para que se vea algo parecido como el electrocardiograma, algo eso. No, Y le no, pusieron no. lo que era de la No, no. temperatura, le pusieron de la presión, le pusieron No, todo eso, no. se veía ahí. No. Bueno, mal hecho. Yo pierdo segundos conectándolo y lo que yo quiero ver es si satura y si se está muriendo. Y tengo que ponerle furosemida para sacarle el líquido que tiene en el pulmón. Chau, no hay tu tía. Ah, bueno. Vos si se está ahogando un paciente le vas a decir, perdón señor, lo vamos a poner los electrodos, ahora le voy a poner el electrodo acá para ver cómo monitorizamos el corazón. Si se está muriendo. Ah, bueno, profe, ahora lo entiendo. Pero entiéndanlo, chicos, porque si les llega a pasar y hacen eso, pierden tiempo, les estoy diciendo que es una circunstancia que tienen que resolver en 5 minutos. Entonces yo no me voy a ocupar y preocupar de poner el electrodo para el monitoreo cardíaco. Después que yo salgo del edema agudo, sí, le pongo los electrodos, lo controlo, la saturación, la tensión arterial y todo. ¿Cómo creen que va a estar la tensión arterial de una persona que se está ahogando? Si está inquieto, angustiado, ¿cómo creen que va a estar? Elevada, profe. Y lógico, hipertenso. ¿Y para qué miércoles quiero agarrar yo y controlar la tensión arterial si el tipo está hecho bolsa? Ah, veo que está con hipertensión, señor. Vamos a tener que dar un enanapil. Se está muriendo, chicos. Y el problema no es la hipertensión, el problema es el agua en el pulmón. Entonces, acción de enfermería urgente. Le pongo oxígeno, lo pongo en Fowler con los pies para abajo, con los miembros superiores para abajo. Le coloco un lazo. Si el paciente tiene una vía periférica, le paso por la vía periférica urgente 2 ampollas de furosemida o 3 o 4, las que sean necesarias. ¿Se entiende? Y otra acción de enfermería importante es colocar una sonda vesical si es que no tiene, para cuantificar la orina. A ver, ¿es prioritario? Digamos, es prioritario primero pasarle la furosemida. Después, si se orina todo, me importa 3 bledos. ¿Por qué? Porque yo no quiero que se me muera. ¿Se entiende, chicos? Entonces, yo le paso la furosemida. Si tengo otro compañero al lado, bueno, que le ponga la sonda vesical. Mientras yo le coloco el lazo y paso la medicación, bueno, él que ponga la sonda vesical. Si estoy solo, me importa 3 pepinos, que se orine todo, pero prefiero que esté vivo, porque una vez que esté vivo, yo después lo voy a poder acondicionar. ¿Se entiende? Porque no es que tampoco puedo esperar 1 hora o 2 horas que la furosemida haga efecto. Por eso le paso 3, 4 o 5 ampollas de furosemida. Generalmente se pasa una ampolla cada 12 horas, póngale, o cada 8. Generalmente cada 12, en un paciente que tiene problemas de medio interno, que no maneja bien los líquidos. Pero en este caso, que es una emergencia médica, y yo tengo que usar 3, 4, 5, las que sean. Yo he visto colocar 4 o 5 ampollas de furosemida a un paciente. ¿Se entendió el concepto? Sí, profe. Entonces, Sí, profe. la pregunta 1. Definición: es una acumulación normal de líquido en el tejido pulmonar. El intersticio y los alvéolos se llenan de líquido. La pregunta 2, la fisiopatología. Contractilidad del ventrículo izquierdo está alterada.
la fracción de eyección disminuye porque el ventrículo no es capaz de propulsar la sangre que entra en su interior, aumenta el volumen y la presión telediastólica, la presión hidrostática pulmonar aumenta, sale el líquido de los capilares pulmonares hacia los tejidos intersticiales y se congestionan. No solo eso, sino los alvéolos. Y no se produce el intercambio gaseoso. Tenemos un paciente disneico, hipóxico. La pregunta 3, clasificación según su origen, puede ser cardiogénico o no cardiogénico, ¿sí? Lo que estuvimos analizando acá es el cardiogénico, ¿está bien? Pregunta 4, el objetivo principal del tratamiento, disminuir el volumen circulante, el que está alojado en el pulmón, y mejorar el intercambio respiratorio, o la hematosis. Si no lo resuelvo, se me muere el paciente. La pregunta 5, la finalidad del uso de la morfina en el tratamiento del edema agudo del pulmón, que para que sepan, en los hospitales se utiliza la sigla EAP, ¿está bien? Si ustedes ven un paciente que dice, paciente fulano de tal, diagnóstico EAP significa edema agudo del pulmón, ¿sí? Dijimos que la morfina reduce la angustia, la disnea, la resistencia periférica porque es un vasodilatador y disminuye la frecuencia respiratoria. Eso de alguna forma justificaría el uso de la morfina. Ahora, la pregunta 6 dice, ¿qué síntoma indica la necesidad de administrar un antagonista de la morfina? Y bueno, en este caso, si hay una depresión respiratoria, utilizo la naloxona, que es el antagonista de la morfina. La pregunta 7, síntomas del paciente con edema agudo de pulmón. Ya dijimos, inquietud, angustia, pánico, cianosis periférica, pulso débil y rápido, tos incesante productiva con esputo rosado y espumoso, respiración ruidosa, crepitantes por el líquido que hay en el pulmón. La pregunta 8, además de radiografía de tórax, enzimas cardíacas, urea, creatinina, glucemia, hemograma completo, ecocardiograma, ¿qué otros exámenes son necesarios? ¿Qué otros exámenes dijimos que eran necesarios? La gasometría arterial, ¿recuerdan la gasometría que estuvimos hablando de eso en la valoración respiratoria? La extracción de sangre de la arteria. ¿Qué datos me proporcionaba la gasometría? ¿Qué datos me proporciona la gasometría? El oxígeno en sangre, profesor. La presión de oxígeno, bien. ¿Cuáles son los valores normales? ¿Cuáles son los valores normales de presión parcial de oxígeno? La PO2. Era de 75 a 100 milímetros de mercurio. De 80 a 100 milímetros de mercurio. Y después, ¿qué otro dato más? ¿Qué otro dato más me da la gasometría arterial? ¿La presión de qué? ¿La presión parcial de qué? Del dióxido de carbono. Del dióxido de carbono, muy bien. ¿Cuánto es? ¿De 38 a 42? 35 a 45. 35 a 45 milímetros de mercurio. Repásenlo, chicos, que eso es importante.
Todos Ok. esos datos me proporcionan una gasometría, que una vez que sale el paciente del edema agudo de pulmón y que yo lo estoy saturando, ¿se dan cuenta? Después con más tranquilidad le voy a hacer una gasometría arterial para ver cómo quedó ese paciente. ¿Mm? Ahora, dice también ionograma plasmático. ¿Para qué quiero hacerle yo un ionograma plasmático? ¿Para qué quiero hacerle yo un ionograma plasmático? De los electrolitos, Para profe, saber el porque- sodio y el potasio, profe. Sodio, potasio, muy bien, cloro, los electrolitos, ahora, muy bien. El ionograma plasmático me proporciona la cantidad de electrolitos, o como decía vos, Rosana, el sodio, potasio, muy bien. ¿El sodio cuánto tiene que tener? ¿Cuál es la 30 y- cantidad? El sodio, ¿eh? 35, 45. ¿Lo vieron eso o no? Todavía no lo vieron. Sí, profe, lo vimos. 35, Y 45. 135, 35 a 145. 135 a 145, muy bien. 1000 equivalentes por litro. ¿Y el potasio? Y el potasio es 3,5 a 4,3 A mil 5,3. equivalentes, creo. Sí. 3,5 a 5,3 mil equivalentes por litro. Y el cloro también está por ahí. Bueno, ¿por qué le quiero hacer un ionograma plasmático al paciente con un edema agudo de pulmón después? ¿Para qué me sirve? Para el... Ustedes dijeron sí, no. A mí el ionograma me proporciona los valores de sodio, potasio, y bueno. En un paciente con edema agudo de pulmón, ¿dónde perdió sodio y dónde perdió potasio? En la orina. En la orina. Si le puse como 4 o 5 furosemidas y el tipo orinó a los pavotes. ¿Se dan cuenta? Sí. Después le voy a pedir un ionograma. ¿Por qué? Porque quiero ver si quedaron bien los valores de sodio y potasio. Ujú. ¿Se entiende? Y por eso le coloco yo, en la medida que puedo, una sonda vesical. ¿Para qué? Para cuantificar la orina. Primero para que no se orine todo, porque de hecho yo quiero que orine para que salga el líquido urgente de los pulmones. Y después, obviamente, le voy a, ¿cómo se llama? A pedir un ionograma para ver si no se le fue el sodio o el potasio para abajo. Que eso es una... O sea, sí. sería, profesor, para controlar, para ver los valores normales de sodio y potasio y también para controlar la diuresis. No, No. solo para verlo de... A través de la diuresis, Aura, se va el sodio, el potasio, el cloro, Ujú, porque sí. recordad que la furosemida es un diurético de Lassa. ¿Qué quiere decir? Ujú. Que barre con el sodio y que barre con el potasio. Ah, Es la única forma, es el único diurético efectivo para este tipo de circunstancias. ujú. Entonces, si yo lo hago orinar mucho, el paciente obviamente que va a provocarle tal vez un desequilibrio electrolítico. Ahí está. Entonces, cuando pase esa circunstancia, señor, ¿está mejor? Sí, gracias, estoy mejor. La verdad que ahora puedo respirar bien. Bueno, perfecto. Ahora le vamos a sacar sangre para ver cómo está la presión parcial de oxígeno, el dióxido de carbono, y también le vamos a hacer un ionograma plasmático para ver cómo están los electrolitos. ¿Se entiende? Bien.
Por eso la pregunta 8 que le decían ustedes, además de radiografía, de enzimas cardíacas, de la urea, de la creatinina, de la glucemia, del hemograma completo, del ecocardiograma, ¿qué otros exámenes son necesarios? Una gasometría arterial y un ionograma plasmático. Y la pregunta 9, que habla acerca de la aminofilina en caso de sibilancias y broncoespasmo. Para sibilancias y broncoespasmos, ¿qué medicamento se utiliza? La aminofilina intravenosa. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, ¿se entendió, chicos, el trabajo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna duda, alguna inquietud? No, profe, yo en realidad ya lo había hecho justo el fin de semana, pero ahora me quedó más claro porque lo estamos hablando. Ahora te quedó claro. Bueno, fantástico, mejor. Sí, a veces cuando uno no tiene la experiencia vivencial en el hospital, a veces se les cuesta un poquito relacionarlo, ¿no? Yo creo que cuando ustedes estén frente a un paciente con un edema agudo de pulmón y que vean que los médicos y los enfermeros salen corriendo para todos lados y se van a dar cuenta de la gravedad de la situación y de la, digamos, de la celeridad, la rapidez con la que uno tiene que manejar este tipo de cuestiones, ¿sí? Por acá, Torrico, Raquel, Jara, Mica, Leandro Soto, ¿alguno tiene alguna duda, alguna inquietud del trabajo? Mica, ¿te quedó claro? Yo lo había leído y había podido responder algunas preguntas, pero me quedaban colgadas otras que muy bien no las entendí. Ahora con la explicación que usted dio las entendí y las pude comprender. Fantástico, muy bien, me alegro entonces. Yo igual estuve ante la presencia de un paciente que fue mi familiar, fue mi abuela, una semana antes de que comience el segundo cuatrimestre. ¿Qué le pasó? También edema agudo de pulmón, tenía líquido acumulado en todo el cuerpo, pero no le pusieron la mascarilla de alto flujo, le pusieron la de bajo flujo. Ah, mira. Y nos habían dicho que tenían que pulsar el pulmón porque tenía mucho líquido acumulado. Y los primeros días que estuve internada había orinado un montón, había sacado casi 3 bolsas completas y ya después no orinaba tanto. Y le habían hecho unos estudios y nos habían dicho que todavía tenía líquido acumulado en el pulmón y que había que hacerle un punzamiento. Y nunca llegó al punzamiento porque falleció. Generalmente el edema agudo no se le punza en ese momento porque de hecho se resuelve de esta forma, ¿no? Con diuréticos y demás. Si se acumula más líquido es porque está manejando mal el medio interno, no hay otro problema de Nosotros lo que base. veíamos era que con la máscara que le habían puesto para poder respirar de bajo flujo, cada tanto cuando hablaba mucho se agitaba. Se ve que Claro. necesitaba la de alto flujo. Y había que saturarla, si una vez saturada, Claro. y si la tienen conectada al monitor, al multiparamétrico, donde te da saturación y demás, y se dan cuenta de que Sí, está... no la tenían conectada nada, la Sí, tenían bueno. con el de bajo flujo y Qué macana. Bueno. Por allá, Rosana, ¿te quedó alguna duda vos? ¿Alguna inquietud? Lo entendí. ¿Cómo? Lo entendí. O sea, lo que no entendía era ¿cómo era la patología? Ahora que lo escojo ya lo pude entender. ¿Lo entendiste? ¿Sí? ¿Lo A mí entendiste? me quedó clarísimo. ¿Ahora te quedó claro? Bien. Sí, profe.
Y si lo No, explica porque así, papá, sí le entiendo. Pues. Y sí, era para ir y pegarte en la cabeza, mirá, ahora, porque la Sí, verdad, profe, ya, profe. mamadera a esta hora. Bien, profe, sí. Bueno, Pégame, profe, me tiene que sacar buena. Pues. y sí. Abigail, ¿vos tenés alguna duda, alguna inquietud? ¿O León? León, ¿tenés alguna duda? Abigail, ¿tenés alguna duda? Bueno, no, parece que no, ¿no? Profesor, le hago una consulta. ¿Cuándo? ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? Sí, sí, me quedó la duda. Pues te veo que estás muy preocupado ahí debajo de la palmera con la cama paraguaya. A ese día estaba ¿No preocupadísimo. no querés que te lleve un, no sé, un licuado, no sé, algún jugo? Algo dulce con vodka. ¿Cómo? Con vodka. Va, Se va a preparar un ceviche o un chicharrón de qué, pescado, ¿eh? qué Como rico. estás en la playa. Bueno, Hace falta. ahora preparale un ceviche porque está con hambre. Sí, decime, Gonzalo, dale. Hagamos de cuenta que estamos en una guardia e ingresa un paciente así. Lo primero que vemos es que le falta el oxígeno, y si le falta el oxígeno ya se edema el pulmón. No, No. en realidad, sí, la sintomatología, a ver, vos determinás esto porque ya viene con antecedentes cardíacos. ¿Mm? Ah, ahora sí. Si viene con antecedentes cardíacos, señor, ¿qué le pasó? Y no, porque él tuvo una insuficiencia cardíaca, no, él es hipertenso, y bueno, o él ya tuvo un infarto, y bueno, yo me estoy dilucidando que tiene que ser eso. ¿Mm? Si lo ves que está así, chapoteando, que está angustiado, con pánico, ¿qué otra cosa te puede revelar que le esté pasando? Sí, sí. Puede ser eso o puede ser que se ganó la lotería y no me sabe decir que se ganó la lotería. ¿Se entiende, Gonzalo? O sea, ¿qué otra patología? ¿Qué otro cuadro puede originar este tipo de sintomatología? ¿Mm? Tal vez se puede estar, como decís vos, Agarrado. por ahí se está atragantando con algo. Algo Algo respiratorio es, obvio, pero por eso. Vos te vas a dar cuenta por el quejido, por la respiración dificultosa, por la disnea. Entre las enfermedades respiratorias, la más severa es esta, profe. No, digamos que es un cuadro, una emergencia médica, Claro. pero también te puede agarrar una depresión. Dice, hola, profe, llegué tarde a la explicación que estuvo dando, pero después voy a ver y escuchar. Ah, Estrada. Bueno, ¿para qué le vamos a mandar cariños a Estrada? Bueno, hola, profe, llegué tarde. Escuchar lo que grabó en clase. ¿Cómo no? Son 50 mangos la grabación. ¿Cómo no? Son 500 pesos la grabación. El video. Ahí está, ¿les parece? ¿Es mucho o poco? ¿Eh? Bueno, chicos, me alegro que les haya sido útil. Si no tienen preguntas ni tienen dudas, la próxima semana me gustaría poder abordar mis temas de cardiología, porque si no vamos a quedar en el infinito y más allá. Le voy a poner, es un chiste. No, gracias a usted, profe. Es un chiste. gracias, profe. Realmente quería decirlo porque nos alegra que usted siempre nos ayude, siempre quiera responder, pero usted ya sabe quiénes están en el Zoom y quiénes no. Pero los que generalmente estamos, yo ya hice, menos lo suyo, encima de eso lo peor. Menos lo suyo, ya hice lo del profesor Oscar. Y yo no recibí ninguna explicación, yo me basé en el Lemoné
y me basé en los power que dio. Pero digo, nos hacen hacer un trabajo que no tiene realmente una explicación, o por lo menos, chicos, miren, hoy les voy a mandar por WhatsApp, así la profesora Cerrudo muchas veces nos manda WhatsApp si no puede hacer un Zoom, porque trabaja. Y